como he contado, vamos a ir en una primera entrevista que me parece tan importante, tan interesante, porque nuestra patria, gracias a Dios, no es un saco de problemas. Indudablemente también tenemos un horizonte importante, interesante. Resulta ser que el veneno de las serpientes, ustedes recordarán una sección, un diario, Ofidio, ¿no? Contiene una variada composición de proteínas que naturalmente están diseñadas para capturar a la presa o para defenderse de los depredadores. Bueno, pues a medida que se ha desarrollado la investigación, o se han desarrollado, diremos mejor, las investigaciones para comprender los mecanismos de envenenamiento, se ha descubierto que estos componentes tienen potencialidad de aplicarse en biomedicina y biotecnología. ¿Qué se está investigando? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las características que deben tener las personas, además, que hacen esos estudios? ¿Qué se espera encontrar? ¿Dónde existe otro estudio que nos pueda ayudar? No sé si la palabra sería homologar, pero sí hacer un intercambio de conocimientos. El doctor Dan Eric Vivas Ruiz está con nosotros, le doy las buenas noches y tengo que decir que él es biólogo con mención en biología celular y genética. Es magíster en biología molecular y doctor en ciencias biológicas. Es docente asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y todavía tiene muchos títulos más, pero voy a quedarme en ellos tan solo. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Milagros. ¿Me lo felicito porque es jovencísimo con tal, digamos, experiencia, con tal conocimiento. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y bueno, contento de estar en vuestro programa y a través de ustedes saludar a sus espectadores. ¿Cómo van los estudios, doctor, en este momento y hacia dónde apuntamos? Bien, bueno, primero tratar de contextualizarnos. Son dos líneas de investigación que se han juntado. Por una, la línea de investigación acerca de los venenos de serpientes, que se inició justamente para poder abordar la temática de envenenamiento que sufren las personas a causa de la mordedura de serpiente, que aquí en Perú oscila entre los 2.200 a 2.800 casos al año, y a nivel del mundo se reportan hasta 500.000, de los cuales el 50% pueden ser letales. Aquí en Perú, afortunadamente, la tasa de letalidad es baja. Y por otro lado, está la vasta investigación que existe a nivel del tema de cáncer, en donde se trata de abordar los principios que tienen en común los diversos tipos de cáncer para poder tener fármacos que puedan alcanzar un espectro de acción. Entonces, desde el 2019, nosotros, el Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencia Biológica de San Marcos, junto con el Laboratorio de Bioenergética y Plasticidad Metabólica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, empezamos a desarrollar un trabajo colaborativo en donde empezamos a probar ciertos componentes que se encuentran en el veneno de las serpientes, enzimas específicamente, y nos hemos dado con la grata sorpresa de que existe una selectividad por las enzimas a retrasar los procesos de migración de cáncer, ¿no? De cáncer de mama específicamente, triple negativo, con el cual hemos empezado. Los estudios de cáncer y veneno de serpientes son muchos a nivel mundial, pero en la región, a nivel de Perú y de Chile, son los pioneros que estamos desarrollando en estos momentos. Y si bien es cierto, no apuntan inmediatamente a una cura, no quiero ser para nada sensacionalista con esto, nos permite entender los procesos por el cual las células tumorales hacen lo que nosotros conocemos como metástasis. Y sobre todo, la capacidad que tienen estos componentes de poder evitar que este proceso de invasión de las células tumorales a nivel del cuerpo se dé, ¿no? Básicamente estamos en ese interín. Ya hemos reportado dos enzimas obtenidas de especies que habitan en Perú, una de ellas endémica aquí en la costa, Botrus pictus, y otra que sí tiene una amplia distribución, que es Botrus atros, la jergón de la selva, ya, en donde sus componentes han demostrado una capacidad antimetastásica
bastante significante. ¿Cuánto tiempo ha sido preciso, doctor, hacer el estudio para llegar a esta primera aproximación? Ya vamos desarrollando 3 años de este tipo de estudio, porque tenemos que entender que el asunto de poder abordar la temática de cáncer es encontrar puntos claves que hacen que se desarrolle el proceso metastásico. Debemos entender que las células cancerígenas se inician con una mutación simple, pequeñita, que hace que desobedezca todo el control del cuerpo. O sea, nosotros, cuando empezamos a crecer, nuestras células se dividen, pero se dividen ordenadamente y bajo un control, ¿no? Por esa razón nosotros tenemos proporcionalidad al crecer. Los brazos nos crecen en la misma proporción que las piernas y todo ello. Una célula cancerígena ya no respeta eso. Empieza a proliferar de una manera incontrolada y aparte que empieza a quitar suministro energético al resto del cuerpo. Por eso empiezan a dividirse muy rápidamente. Entonces, cuando ya llega a un momento en donde la masa neoplásica es grande, estas requieren el suministro sanguíneo. Y ahí es el punto clave que tiene las células cancerígenas para poder irse hacia otro lugar, invadir otras partes del cuerpo, a lo que nosotros conocemos como metástasis. Entonces, los estudios nuestros están demostrando in vitro, esto lo estamos desarrollando en cultivo celular, que estas enzimas tienen la capacidad, digamos, de quitarle las pilas a las células tumorales para que ya no tengan la energía suficiente para migrar, ¿no? Y eso se extrapola a decir que ya no tienen la capacidad para invadir. Estos componentes no matan a las células cancerígenas. Y por un lado eso es bueno, porque si no las matan, no van a inducir que las células cancerígenas generen resistencia. Simplemente las vuelven estáticas en ese punto y reducen al mínimo su demanda energética y por lo tanto puede dar un tiempo prudencial para que se puedan dar estrategias en cuanto al tratamiento. Repito, no es que estos componentes sean la cura, sino que nos van a permitir, en primer lugar, conocer más acerca de este proceso metastásico, poder elucidar nuevas rutas metabólicas o nuevos componentes claves que tienen las células cancerígenas y finalmente ver si estos componentes claves pueden ser neutralizados, pueden ser bloqueados por los mismos componentes que se encuentran en el veneno de las serpientes o por otro tipo de componentes de naturaleza sintética o de naturaleza farmacológica que actualmente se emplea. Cuando se hacen este tipo de estudios, doctor Vivas, ¿hay que ir reportando a algún organismo, a alguna institución, todos estos avances? Estos avances, como son ciencia básica, ¿no? Lo que hacemos nosotros es publicarlas, ¿ok? Tenemos publicación, y hay 2 publicaciones hechas por el Laboratorio de Biología Molecular conjunto con el Laboratorio de la Universidad de Chile, ¿ya? En donde ya nos están haciendo referencias y consultas con respecto a otros investigadores en parte de Sudamérica y de Europa para poder hacer alianzas con respecto a esto. Como no es un estudio que emplea muestras humanas, nosotros nos movemos todavía en el campo de la investigación básica. Y eso sí, reportamos a manera de publicaciones científicas, ¿no es cierto? En los journals internacionales. Y obviamente esto nos permite a nosotros poder tener un soporte científico para poder aspirar a un mayor financiamiento. Actualmente el trabajo que nosotros estamos desarrollando surgió con respecto a un proyecto por CONCITEC, un proyecto que era bilateral con el CONICYT de Chile y el CONCITEC aquí en Perú. Ese proyecto terminó, hemos ganado un nuevo proyecto, FONDECYT, ¿no? Que es de $500,000 que actualmente estamos desarrollando y justamente estamos en el proceso del entrenamiento a nuestros tesistas para que puedan desarrollar y seguir descubriendo o identificando nuevos componentes en el veneno de las serpientes para probarlas, ¿no? Y de ahí elegir aquellas que tengan mayor eficacia.
Correcto. Permítame hacer una pausa solamente, por favor, con los anunciantes, para volver y hablar sobre, por ejemplo, cuántas personas participan en este estudio, qué país nos, digamos, no es que nos adelanta, sino qué país en el extranjero, quiero decir, abriendo ya el mapa mundi, porque se refirió a América Latina, América del Sur, pero en Europa, en Asia, en Oceanía, tal vez haya algún estudio semejante. Con estas y otras interrogantes volvemos, ¿sí? Por favor. Claro, no hay problema. Nice Spa, concepto de belleza. Lo moderno, lo inimitable y lo exclusivo lo encontrarás aquí en Nice Spa. Somos el único centro autorizado en el Perú para realizar el tratamiento facial Green Peel alemán, desarrollado médicamente a base de ingredientes vegetales naturales. Contamos con los tratamientos Endermology y la última tecnología Lipomassage para remodelar, reafirmar o redefinir tu figura. Y te ofrecemos los servicios de depilación definitiva y peluquería que te harán sentir radiante. Tenemos certificaciones a nivel de Alemania, Estados Unidos, Chile y Brasil. Nice Spa, concepto de belleza. Estamos en Onda Digital Televisión, estamos en canal 794 a través del operador de Cable Más. También estamos en otros operadores en distintas ciudades del Perú y de Brasil también. Y, por supuesto, a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través del YouTube también. Estoy conversando con el doctor Dan Eric Vivas Ruiz. Él es biólogo con mención en Biología Celular y Genética, magíster en Biología Molecular, doctor en Ciencias Biológicas y es docente asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero además es miembro del Laboratorio de Biología Molecular y del Serpentario Osvaldo Meneses, miembro del Comité Coordinador del Programa de Posgrado en Biología Molecular y del Doctorado de Ciencias Biológicas. ¿Cuánto ha aportado la Universidad Nacional en todos estos estudios, doctor Vivas? Bien, prácticamente es una pregunta histórica. A nivel nacional, el Laboratorio de Biología Molecular, digamos, es el laboratorio que más productividad tiene con respecto a investigaciones en veneno de serpientes. Estos somos un grupo de profesores de la facultad liderados por el doctor Armando Yarleque Chocas, que es una eminencia en cuanto al estudio de veneno de serpientes. ¿Ya? Y tenemos, bueno, como laboratorio más de 60, 70 publicaciones a nivel internacional y otras tantas a nivel nacional. Y bueno, eso sí, como medio millar de resúmenes enviados a congresos científicos desde la existencia del laboratorio de biología molecular. Entonces, este tema de veneno de serpientes y cáncer lo he venido mirando desde 2010, cuando era estudiante de la maestría en biología molecular, pero que en ese momento todavía el financiamiento que tenía la universidad pública en general era bastante exiguo y no se podían hacer muchas cosas detalladas con respecto a este tipo de estudios. Es a partir del 2013, 2014, en donde los programas tipo FinCit, Innovate, Prociencia, empezaron a apostar más en cuanto a investigación, incrementando la capacidad económica, y por lo tanto esto ha permitido que nosotros adquiramos mayor equipamiento, ¿no? Mayor logística y sobre todo podamos darle soporte a nuestros tesistas, que son los que nos motivan a continuar en este tipo de investigaciones. Entonces, ese es un background, digamos, en resumen de lo que tiene el laboratorio. Ahora, con respecto a la pregunta que usted me hizo de cómo va el mundo con respecto a estas investigaciones. Bueno, ellos sí nos llevan
mucho. Existen ya medicamentos a nivel de Europa y Asia que se emplean de manera localizada con respecto a etapas iniciales de cáncer. Y hay otro grupo de medicamentos que no solamente están dirigidos a cáncer. Hay un medicamento muy famoso que se ha sacado a partir del principio activo de veneno de serpientes, y creo que muchos de nuestros oyentes lo van a conocer, que es el captopril, ¿no? El captopril es un medicamento que se utiliza para los problemas de tensión, y esto ha sido el principio activo, ¿no? Eso fue obtenido en veneno de serpiente, una serpiente brasileña. Entonces, y hay otro tipo de medicamentos que tienen estos principios activos, ¿no? Para otro tipo de enfermedades, pero actualmente si uno busca en la base de datos veneno de serpientes y cáncer, va a encontrar una innumerable cantidad de publicaciones con respecto a ello. Y algunas obviamente ya están en etapas preclínicas, ¿no? Ustedes saben que los medicamentos tienen que pasar varios. Es un medicamento desde que tiene buena potencialidad hasta que esté en el mercado demora entre 10 y 15 años porque tiene que ser aprobado por la FDA. Entonces, ¿pero cuál es la peculiaridad? La peculiaridad es que usted está hablando acerca del turismo, por ejemplo. Perú tiene peculiaridades turísticas, ¿no? Entonces, nuestras especies y las especies endémicas, en este caso de serpientes, también tienen peculiaridades en sus venenos. Y estas peculiaridades son las que remarcan, la que pueden dar la potencialidad única, la potencialidad singular en cuanto al estudio en este caso de cáncer, ¿no? Porque no solamente es en cáncer, hay estudios antiparasitarios, antivirales. Es más, en Estados Unidos se está haciendo el veneno de serpiente versus el SARS-CoV-2, ¿no? Y donde se prueba la efectividad de una enzima particular, como son las fosfolipasas, para impedir la fijación del virus a las células. Entonces, es todo una panacea. El veneno de serpientes es toda una panacea de investigaciones y de fuentes biotecnológicas. Lo que pasa es que aquí en Perú no se conoce mucho porque las implicaciones en cuanto al envenenamiento, bueno, afortunadamente no son muchas, ¿no? En otros países como en Brasil, donde la casuística de envenenamiento de serpientes es elevadísima, en Asia, en África, se aporta bastante para el estudio de envenenamiento porque justamente es un problema de salud bien serio, y ahí es donde nace, digamos, las ideas de poder probar estos componentes que se van identificando. Aquí en Perú no tanto, vuelvo a repetir, nosotros estamos en financiamiento con respecto a los concursos, a los grants que nos brinda el Estado a través del CONCITEC, pero muy enriquecedor ha sido el acoplamiento colaborativo, con este caso con la Facultad de Medicina, ¿no?, de la Universidad de Chile, específicamente con el Laboratorio de Bioenergética y Metabolismo. Chile no tiene especies venenosas como tal, ¿no? Ellos tienen culebras, tienen especies que no hay veneno que cause seriamente un daño en las personas, pero sí tienen un avance enorme en cuanto al estudio de bioenergética en las células tumorales. Entonces, el complemento que se está dando actual nos permite este avance. ¿Dónde estaría la diferencia, el aporte, el valor agregado, doctor Dan Vivas, respecto a los avances que ya tienen países en otros continentes, con respecto a lo nuestro? Muy buena pregunta. En el 2020 hemos publicado una enzima, ¿ya?, una proteína, que no se ha reportado anteriormente que tenía efecto anticancerígeno. Esta es una enzima que naturalmente su función es coagular la sangre en las personas que han sido mordidas por el veneno, por las serpientes. Y como hace unos coágulos tan débiles, estos coágulos se deshacen en el torrente sanguíneo. Y posteriormente la víctima expresa cuadros de hemorragia intensa, ¿no? Entonces, esta enzima es una coagulante in vitro, digámoslo así, pero anticoagulante in vivo. No se había reportado anteriormente que tenía una capacidad antitumoral o anticancerígena, ¿ya? Y nosotros probamos con la especie endémica que la encontramos acá en Lima, que es la jergón de la selva, la Botrus pictus. Esta enzima nos demostró que tiene la capacidad de destruir, digámoslo así, la red de mitocondrias dentro de las células cancerígenas e impedir que éstas se puedan movilizar hacia otra parte. Entonces, es la primera enzima en su tipo que ha sido reportado a nivel mundial, ¿no?, que tiene este efecto.
Y ahí, ¿no? A partir de esa publicación, vuelvo a repetir, nos han venido escribiendo investigadores de Australia, investigadores de España, investigadores de Estados Unidos, para poder intentar colaboraciones. Sin embargo, nosotros siempre avanzamos con pasos prudentes para ir avanzando poco a poco, pero de una manera bastante segura, en cuanto a esta potencialidad que estamos encontrando, y de paso revalorar más lo que son las serpientes, porque son animales bastante incomprendidos, y ahora en Semana Santa el que menos quiere ver es una serpiente, ¿no? Pero hay que entender que estos animalitos cumplen un rol biológico importantísimo. Si no hubiera serpientes, si en este momento quitaríamos a las serpientes del planeta, tendríamos plagas de roedores, plagas de aves, y sabemos muy bien que estos dos animales, los roedores y las aves, son reservorios de virus, ¿ya? Ahí hay una alta cantidad de reservorios de virus. ¿Quiénes los controlan? Las serpientes. O sea, el papel fundamental. Entonces, nosotros lo que hacemos en el serpentario es mantenemos un número limitado de serpientes en cautiverio y evitamos, sobre todo, sacrificarlas, porque es un punto esencial en África, en Asia. Ellos sacrifican a las serpientes para poder tener la mayor cantidad de glándulas de veneno y hacer los estudios. Nosotros no nos podemos dar ese lujo por dos motivos. Primero, porque es un animal, no somos biólogos, entonces no podemos estar sacrificándolos. Y dos, porque tenemos una estrategia para poder obtener estos principios activos de una manera alternativa. La pregunta es, la variedad es mayor en qué país? Estoy suponiendo que en Brasil, la mayor variedad de serpientes. En cuanto a cantidad de especies venenosas, sí, las tiene Brasil, ¿ok? Nosotros tenemos aproximadamente 33 especies de serpientes venenosas, a las que se llaman víboras, ¿no? Y ahí las distinguimos de las que son las culebras propiamente y las boas, ¿no? Las boas son los que usualmente vemos en el folclore, que las agarran, que las pueden manejar, que bailan con ellas. Pues son boas, ellas no tienen veneno. Pueden morder y muerden muy fuerte, se lo digo por experiencia, pero más allá de un cuadro de envenenamiento no va a suceder. Pero no vamos a ver usualmente que alguien esté cargando una chuchupe, una jerón, una cascabel. Eso no. Estas son venenosas. Entonces, ahí, pero las personas no van a meditar acerca de que si eso no es venenosa cuando la ven pues en el campo, ¿no? Especialmente nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que son, digamos, la población vulnerable en cuanto a los casos de mordedura de serpiente. Y también, bueno, a las personas que les gusta practicar el turismo de aventura, ¿no? Que también hay casos de mordedura de serpientes en ese sentido. Y entonces, ¿cuál es el país que tiene mayor número de serpientes? A nivel de Sudamérica vamos a tener a Brasil, ¿ya? ¿Y entonces, el mundo? En Brasil, a nivel mundial, es Asia, la que es el continente que más va a tener en cantidad de serpientes, ¿no? Ahí están las serpientes. Claro, las más venenosas las vamos a encontrar en Australia, ¿ya? Que no tienen muchas especies, pero sus especies son las más venenosas. Australia es un lugar bastante, digamos, beneficiados en cuanto a fauna ponzoñosa. Tienen escorpiones más venenosos, las serpientes más venenosas, las medusas más venenosas. ¿Y por qué? Porque es un lugar tan chiquito que los depredadores tienen que competir por presas, entonces tienen que desarrollar evolutivamente mayor toxicidad del veneno para no quedarse sin una presa. En cambio acá en Perú, digámoslo así, y en Brasil, los territorios son amplios. Evolutivamente nuestras especies no tienen una presión por generar venenos tan potentes como lo que sí encontraríamos en el continente australiano, pero que sí causan, vuelvo a repetir, en Brasil, por ejemplo, la tasa de letalidad en cuanto a mordedura de serpientes está entre el 30 y 40% de los casos de mordedura. Acá en Perú llegamos al 10%, si es que estamos hablando máximo de los casos de letalidad de las personas que han sido mordidas. ¿Y en Centroamérica? En Centroamérica tenemos, está Rica, está México, por ejemplo. México, ¿ya? México, bueno, Costa Rica, México, toda esa zona está también privilegiada, digámoslo así, en cuanto a fauna ponzoñosa, bastante
bastante significativa. Es más, Costa Rica es el que lidera los estudios en cuanto a veneno de serpientes y sus aplicaciones. Está el famosísimo, bueno, en campo de la toxicología está el famosísimo Instituto Cloromido Picado de Costa Rica, que es el que, digamos, ha exportado bastante cantidad de publicaciones científicas. Correcto. ¿Cuándo, van a pasar a la siguiente línea, a la siguiente etapa, doctor Vivas? Porque están en la parte teórica, digamos, ¿no? Claro, digámoslo así, estamos en la parte teórica experimental. ¿Cuándo pasamos a modelos en vivo? Cuando tengamos la certeza de que estos componentes no destruyan lo que es normal en el proceso celular. Es una cosa que los efectos secundarios. Y esto evalúa en un promedio de 2 a 3 años para poder conocer exactamente a nivel molecular cómo funcionan estos componentes, ¿no? Y de ahí pasaríamos al modelo in vivo. ¿Y eso qué quiere decir modelo in vivo? Emplear ratoncitos o animales de experimentación en donde lamentablemente se les tiene que inducir neoplasia y probar los componentes. Entonces estamos ahí, pero a medida, como no hemos tenido, digamos, una trayectoria de estudio de veneno de serpientes y cáncer larga, estamos en la etapa exploratoria, estamos en donde encontramos enzimas y vamos probando, ¿no? Y es tanto así de que en este momento estamos un poco saturados de principios activos a probar y estamos priorizando aquellos que nos dan mayor efecto antimetastásico. Uh-huh. Correcto. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, me parece tan interesante y además, digamos, a pesar de que efectivamente creo que nosotros tenemos un prejuicio respecto de las serpientes, bueno, a nadie se le ocurre, la verdad, acercarse, salvo aquellos que les gusta la aventura o quieren experimentar, digamos, un poco de adrenalina, ¿no? A mí más se me figura que si yo fuera por la selva, caminaría, que siempre me dicen, con un machete, ¿no? Y yo apenas vea saltar una serpiente, la verdad que yo reaccionaría. La mejor serpiente es la serpiente muerta, dicen, ¿no? Perdóneme. Bueno, dicen, la mejor serpiente es la serpiente muerta, es el lema que suelen tener, ¿no? Pero justamente para eso la universidad está, para poder dar, digamos, luces a nuestra población de la importancia que tienen estos animales. Es más, el laboratorio, el próximo sábado, junto con el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad que produce los antivenenos aquí en Perú, estamos haciendo un curso, un segundo taller de serpientes venenosas y sus venenos, ¿no? Abierto para todo el público, especialmente a los agricultores, a los ganaderos, en donde en un lenguaje simple lo que queremos demostrarles es la importancia que tienen las serpientes, cómo se dan los casos de envenenamiento, dónde acudir en casos de envenenamiento y qué hacer con las serpientes que encontramos en nuestras zonas de cultivo, ¿no? Ya hay algunas personas que saben muy bien que cuando encuentran una serpiente lo que hacen es retirarla de un costado porque son sus propios antiplaguicidas, ¿no? O sea, evitan que los roedores estén ahí entrando en las zonas de cultivo. Entonces, eso es lo que buscamos también, ¿no? No solamente el ámbito de la investigación de ese lado, sino también la revalorización de lo que es el conocimiento de las serpientes, y también, de paso, hay de otro tipo de animales venenosos como son las arañas y los escorpiones. ¿Cuándo me dice, por favor, doctor Rivas, qué son estas traslado de los yo creo que me van a colgar los chicos del laboratorio, no me acuerdo bien, pero es el 26 de este mes. Perfecto. En tal caso, le haré llegar el anuncio, las inscripciones. En la página de la Universidad de San Marcos está el link de inscripción totalmente gratuito porque es financiado por Concitec. Y vuelvo a repetir, es para todo tipo de público, ¿no? Y tenemos inclusive ya colegiales de colegios inscritos en esto, ¿no? Vuelvo a repetir, el lenguaje que nosotros queremos dar es un lenguaje simple, no técnico, para no confundir ni mucho más. Magnífico. ¿Y el serpentario? Hay un serpentario finalmente, ¿no es verdad? Sí, el serpentario Osvaldo Meneses es el serpentario que se ubica, es un serpentario que le pertenece al Laboratorio de Biología Molecular, pero se encuentra ubicado en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, que queda en la cuadra 12 de la avenida Arenales, ¿no? Ahí está, el Museo de Historia Natural es bien conocido porque alberga toda una colección de lo que es nuestra fauna y flora. Y en el sótano y abajo está el serpentario.
No tengo ahorita el entendimiento si ya está abierto completamente, estuvo cerrado obviamente por pandemia, pero creo que ya están reaperturando los museos y en este caso el Museo de Historia Natural está ahí están nuestros estudiantes, nuestros tesistas, que ya, y en este caso paradójicamente la mayoría son damas, ¿no? Que le gustan mucho del estudio de veneno de serpientes. Entonces, eso es algo que a nosotros nos emociona bastante, ¿no? Ciertamente, y nosotros la verdad es que hemos empezado el programa el día de hoy, nos hemos extendido un poco más, pero ciertamente nos parecía apasionante. No solemos ver en la prensa abierta este tipo, digamos, digamos, de proyección, de conocimientos, de traslado, de compartir el estudio que hacen ustedes, de manera que la verdad es que nos anima bastante, nos da mucho gusto. Y el compromiso es seguir. Espero que de aquí a poco tenga otros temas que también pueda compartir con nosotros. Le agradezco, doctor Dan Vivas Ruiz, doctor en Ciencias Biológicas, docente en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, y la próxima vez tendré más cautela cuando me hablen, por supuesto, de las serpientes. Aunque ya le dedicaron, ¿no es cierto?, al misionero criollo, y no ha quedado muy bien parada una de ellas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Claro. No, a usted gracias por la oportunidad y bueno, claro, espero que más adelante vuelva con nuevas noticias. Seguro que Muchas sí. gracias. A usted, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa y retornamos.